Nuestra siguiente ponencia va a ser presentada por la doctora Verónica Ortega Castillo, médico ginecobstetra certificada, profesora adjunta del curso de obstetricia y médico adscrito de INTER. La presentación va a ser ventajas de la carbetocina en obstetricia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a hacer un giro muy radical con respecto a las pláticas anteriores. Vamos a ver lo que es el tratamiento de la hemorragia obstétrica y las ventajas o desventajas de la carbetocina. Ojalá que no me oigan los de la empresa. Lo que es la hemorragia obstétrica es uno de los retos que tenemos para solucionar para el método del milenio. Conforme ha ido el cambio en el tratamiento y en la vigilancia, han disminuido las muertes maternas. La Organización Mundial de la Salud comenta que tenemos 536,000 muertes al año, de las cuales son 140,000 por hemorragia obstétrica. Estas son el 25% de las muertes maternas, que tienen implicación y afección a nivel social, familiar y a nivel económico. Más de este 50% de muertes son en las primeras 24 horas, clasificadas como una hemorragia temprana por este periodo de tiempo. ¿Qué sucedió en el 2012 en México? Tuvimos una causa de muerte materna por hemorragia del 21.2%, siendo la principal causa las enfermedades hipertensivas. Debido a la hemorragia obstétrica tenemos diferentes causas. ¿Cuál ha sido una de las principales? La atonía es una de las principales y tiene una participación de más del 70%, de las cuales pueden ser factores como una gestación múltiple, productos macrosómicos, productos con poligramios, y las otras que son debidas a alteraciones en el tejido, traumatismo o alteraciones de la trombina. En algunas ocasiones nos dicen que es muy difícil identificar cada una de ellos. Si nosotros nos asomamos a revisar, vamos a identificar cuál es la causa y por lo tanto dar el tratamiento. Dentro de lo que es el manejo del tercer periodo del trabajo de parto, se recomienda hacer lo que es la aplicación de uterotónicos, el masaje uterino y lo que es la tracción gentil del cordón. Nosotros en el instituto llevamos un algoritmo de tratamiento para la hemorragia obstétrica, de la cual va dividida en varias fases. Desde el primer contacto, para saber si esa paciente tiene factores de riesgo para presentar hemorragia, si esa paciente ya llega y tenemos alguna atonía uterina, y si en caso dado, después de ello, tenemos diferentes alternativas para dar manejo, si es que tuviera alguna alteración en tejido, o que seguir el algoritmo completo para el tratamiento de hemorragia obstétrica. Dentro del lineamiento se dan autorización a diferentes medicamentos. Uno de los más conocidos, pues tenemos a la oxitocina, a la ergonovina, a la carbetocina, el misoprostol y el gluconato de calcio. Todos ellos son utilizados, están autorizados, pero si nosotros hablamos de seguridad y de costo, estaríamos hablando con respecto a la oxitocina. Pero si tenemos duración y efecto, hablaríamos de carbetocina. ¿Qué es lo que sucedió? El laboratorio hizo diferentes cambios a nivel de la estructura de la oxitocina. El primer puente hizo una modificación a nivel del puente del disulfuro, haciendo un cambio a nivel de esta terminación. Y hizo una sustitución a nivel del grupo amino para hacer una sustitución por un átomo de hidrógeno. Y la última modificación que nos hizo es la sustitución del grupo hidroxilo por un grupo metoxi, y por lo tanto tenemos a la carbetocina. La carbetocina es un antagonista de lo que es la oxitocina, pero de acción más prolongada. Este tiene una unión específica hacia lo que son las fibras de la membrana miometrial y por lo tanto aumenta una frecuencia e intensidad de las contracciones de mayor intensidad que otros medicamentos. ¿Cuál es el efecto que hace esto? ¿Por qué se vuelve tan lenta su metabolismo? ¿Por qué? Porque hay una interacción más prolongada con cada uno de los receptores y además aumenta
disminuye la actividad del ATP y aumenta la concentración de calcio, por lo cual hay mayor expulsión de calcio hacia el exterior y la contracción tiene mayor prolongación. Además, también tiene un aumento en las prostaglandinas F2, que también tienen un efecto a nivel del útero para la contracción. Al igual que la oxitocina, tiene efecto a nivel de las células mioepiteliales en la glándula mamar y, por lo tanto, mayor cantidad de secreción láctea. ¿Qué sucede? Cuando nosotros hacemos una aplicación de la carbetocina, ¿en cuánto tiempo inicia? En 2 minutos. La duración de 1 hasta 2 horas, con una vida media de 40 minutos. Si nosotros lo comparamos con la oxitocina, tiene un efecto desde 4 veces mayor hasta 10 veces mayor que su análoga. Y la distribución va desde que se hace la aplicación intravenosa, desde 5.5 minutos más o menos 1 minuto, y la eliminación de 41 más o menos 11 minutos. ¿Qué sucede? ¿Cuáles son las vías de eliminación de la carbetocina? Se han hecho varios estudios y se encontró que únicamente el 0.7 se excreta a través del riñón y lo demás es por vías no renales, o sea, el hígado también participa ahí. ¿Cuáles serían las contraindicaciones de este medicamento? Que tengamos antecedente de hipersensibilidad conocida ya para la oxitocina, no se puede utilizar durante el embarazo ni antes de la extracción del feto, no se utiliza para inducción del trabajo de parto, pacientes con enfermedades vasculares importantes, pongo un asterisco en preeclampsia y en eclampsia porque no está, de acuerdo a la norma técnica del medicamento, no está utilizado, pero sí hay artículos publicados con ello. Coagulopatía, evidencia de alguna falla endocrina, insuficiencia hepática o renal, porque si ustedes recuerdan, la mayoría es de su expresión por ese tipo, el asma, migraña y la epilepsia. ¿Qué sucede? ¿Se puede utilizar durante el embarazo? No. ¿Se puede utilizar durante la lactancia? Sí. Se hicieron varios estudios en animales y se observó que después de hacer una aplicación intramuscular, algunos animales llegaban a presentar todavía cierta cantidad de carbetocina a través de la leche de 2 a 3 semanas. Pero cuando se utiliza a nivel humano, se observa que cuando se hay una aplicación de 70 microgramos a nivel intramuscular, se observa que en estas pacientes pueden tener todavía una mínima cantidad entre las 7 y las 14 semanas. Y el pico máximo de la concentración en estos pacientes es mucho menor que la oxitocina. Y cuando se hizo un estudio, se encontró que únicamente 2 o al 3% de los bebés amamantados presentaban esta sustancia. ¿Cuáles son nuestros efectos colaterales con el uso de la carbetocina? El doctor Su hace una revisión en la revista Cochrane y hace una comparación con respecto de cada una de las variables, desde dolor de cabeza, escalofríos, temblor, náusea, vómito, sudoración y sabor metálico entre la carbetocina y la oxitocina. Si ustedes observan, son muy parecidas. Inclusive lo que es el intervalo de confianza es muy bueno y no hay diferencia estadísticamente significativa entre los efectos colaterales entre la oxitocina y la carbetocina. ¿Qué sucede cuando tenemos que utilizar diferentes medicamentos? Se ha observado que no hay modificaciones a nivel de estudios de laboratorio cuando se hace el seguimiento con la aplicación de carbetocina, pero cuando utilizamos diferentes medicamentos como son un vasoconstrictor y anestesia general, se ha observado que cuando se colocaba oxitocina aumentaba en forma importante la hipertensión de estas pacientes. Como la carbetocina es un análogo de la oxitocina, se espera esta interacción si utilizamos este medicamento. Cuando utilizamos ciclopropano y alotano, también se ha visto efecto hipotensivo severo y arritmias cardíacas, inclusive pacientes que han tenido que llegar a terapia intensiva. ¿Cuáles son las dosis recomendadas para la carbetocina? Viene en una presentación de 100 microgramos, en 1 mililitro ya viene el vial completo, se puede colocar intravenosa o intramuscular y en un lapso de 1 minuto después del nacimiento del recién nacido y después del alumbramiento. En una de las revisiones hay un artículo donde comentaron que ya se iba a desprender la placenta, colocaron la carbetocina y terminaron con una retención placentaria. Entonces sí es una recomendación importante que sea después del alumbramiento.
El periodo de caducidad es de 2 años. Se tiene que almacenar en refrigeración de 2 a 8 grados, pero no ser congelada. Y viene con cloruro de sodio y ácido acético. ¿Qué sucede? ¿Qué ha sucedido en todas las publicaciones? Boucher, en 1998, hace una comparación entre lo que es la carbetocina y la oxitocina en 60 pacientes. ¿Qué características tenían estas pacientes? Eran mayor de 18 años, eran sanas, tenían un embarazo único y eran pacientes que se les hizo cesárea con anestesia epidural, de las cuales 28 se les colocó oxitocina en un bolo de 2.5 unidades, más 30 unidades en las últimas 4 horas, y 29 pacientes con carbetocina. Ellos valoraron la pérdida sanguínea y ellos observan que cuando hacen una comparación de pérdida entre los dos grupos mayor a 200 mililitros, el 53% de carbetocina tiene menor cantidad de sangrado que con respecto a las pacientes que usted utilizó oxitocina. Es significativamente estadístico y ellos concluyen que la carbetocina es efectiva como la infusión de oxitocina para la prevención de la hemorragia postparto. Densereu ya en 1999 hace otra comparación entre ambas. Él hace las mismas pacientes sanas con cirugía de Pfannenstiel, una incisión de Pfannenstiel bajo bloqueo peridural, y coloca pacientes con carbetocina 100 microgramos y oxitocina bolo y después 20 unidades para pasar en 8 horas. ¿Cuáles fueron las evaluaciones que hizo el doctor Densereu? Él observa que qué pacientes, de acuerdo al grupo, necesitan alguna intervención adicional, como que 1, masaje uterino o aplicación de algún otro uterotónico. Entonces él observa de las pacientes de oxitocina, ¿quién necesita oxitocina adicional? El grupo de carbetocina únicamente 15 contra 32 del grupo de oxitocina, lo cual implicó mayor gasto y mayor sangrado. La conclusión a la que llegan es que la carbetocina puede reducir el uso de agentes uterotónicos adicionales, pero que continúa siendo necesaria en algunos casos. Leung, ya en 2006, en 329 pacientes, se utiliza vía vaginal la aplicación de la carbetocina intramuscular junto con la comparación de sintometrina, que es una combinación entre oxitocina y ergometrina, donde ellos no encontraron ninguna diferencia estadística ni en tiempo, ni uso de serotónico adicional, ni en la hemorragia obstétrica, ni en cambio de hemoglobina, pero que sí encuentran que hay mayor cantidad de taquicardia en la madre cuando utilizamos sintometrina. Cuando utilizamos carbetocina comparado con este medicamento, hay menor cantidad de náusea, vómito e hipertensión. Boruto ya en 2009 hace una comparación de 104 mujeres en cesárea electiva, por lo menos que tenían un factor de riesgo para hemorragia obstétrica. Y entonces él observa que cuántas pacientes necesitaron adicionar oxitocina, el 3.8% en el grupo de carbetocina y 9.6% en el de oxitocina. Necesitaron masaje uterino, 38% en las de carbetocina y 57% en las de oxitocina. La pérdida mayor de mililitros fue en el grupo de carbetocina, cosa que es diferente a lo que publican otros autores. En 2011, el Dr. Moore, con 56 pacientes, hace la medición de todos los parámetros hemodinámicos de 500 segundos después de la aplicación de la carbetocina, y él observa que no hubo diferencias significativas en los efectos hemodinámicos, tanto en fármaco con oxitocina como en fármaco con carbetocina. Tanto la frecuencia cardíaca como la presión sanguínea sistólica, no hubo ningún cambio. Y los dos fármacos tienen efectos hemodinámicos comparables entre ambos perfiles de seguridad. Entonces, el doctor Moell concluye que tanto la carbetocina como la oxitocina son seguras en pacientes que tienen alguna alteración hemodinámica. Antilacos en 2011 observa que en 188 pacientes con carbetocina y 187 con oxitocina, observa que el 45% tienen que utilizar oxitóxicos adicionales y que no existen diferencias estadísticas. Este es un estudio muy bonito, muy bien desarrollado,
en el cual se hace un estudio sobre las pacientes de preeclampsia severa. Ellos utilizan el estudio en 60 pacientes, donde se hacen mediciones para precisar la cantidad de uterotónicos necesarios o adicionales para el tratamiento de la hemorragia en las pacientes. Ellos no encontraron ninguna diferencia entre los niveles de hemoglobina, alteraciones hemodinámicas, después de ambas aplicaciones de ambos medicamentos en pacientes con preeclampsia severa. Entonces, ellos concluyen que ambos fueron efectivas en la prevención de la hemorragia posparto y que su perfil de severidad fue similar entre ambas. Y la carbetocina puede ser una alternativa a la oxitocina en la tercera fase del trabajo de parto en preeclampsia para administrar menos volumen en estas pacientes. Estas son dos revisiones sistemáticas llevadas a cabo por el servicio de Cochrane, en el cual hacen una evaluación de qué tenemos con respecto a la carbetocina y la oxitocina. Esta revisión da el tratamiento exitoso tanto para la oxitocina como para los análogos de la carbetocina, pero que tenemos otras herramientas por las cuales podemos manejar la hemorragia posparto. En este estudio se incluyeron todos los estudios aleatorizados que cumplieron con los criterios de inclusión. De todos estos se incluyeron 4 estudios, de las cuales fueron 1.037 mujeres, de las cuales se compararon la utilización de carbetocina y oxitocina, y uno de ellos con un tratamiento placebo. De los comparativos, de todos ellos salieron 2 comparaciones, en las cuales hicieron una variable de hemorragia posparto, en el cual no hubo diferencia entre ambos para la hemorragia posterior, y tampoco hubo diferencias significativas en los siguientes. Si nosotros observamos, estamos comparando lo que es carbetocina y oxitocina, el rango de riesgo y la ponderación a favor de la carbetocina y a favor de la oxitocina. El doctor Boucher observa que cuando nosotros hacemos la vigilancia para ver si hay prevención de la hemorragia obstétrica, observamos que la carbetocina no hubo necesidad de utilizar ningún otro medicamento adicional. Al igual que Boucher, cuando lo hace ya en pacientes con parto, no hay ninguna diferencia. Si ustedes observan, es poca la inclinación que hay hacia la carbetocina y muy al 1, que es el riesgo relativo, para tener el mismo beneficio entre ambos medicamentos. Cuando se hace una comparación con el uso de tratamiento uterotónico adicional, observamos que sí, en pacientes que tienen Boucher en carbetocina, 0 pacientes utilizaron algún medicamento adicional contra carbetocina de 3, 15 en el doctor de Sareu y 32 para el grupo de oxitocina. Si nosotros observamos, de acuerdo a estas estadísticas, hay cierta tendencia hacia el 1, únicamente en que tiene un poquito de mejoría en la necesidad de dar un poquito de masaje uterino con respecto a la oxitocina que la carbetocina. Otro de los estudios es el doctor Peters, que también es una revisión, en la cual observa que no hay alteración, no hay beneficio alguno entre uno y entre otro. Tanto la oxitocina como la carbetocina son efectivas y que la única desventaja sería el costo. De acuerdo a todo esto, a pesar de que tenemos oxitocina, carbetocina y todos los demás medicamentos, ¿qué podemos concluir con respecto a la carbetocina? La evidencia disponible es escasa para poder sacar conclusiones definitivas si es que la carbetocina es mucho mejor que la oxitocina. Hay datos que sugieren que 100 microgramos de carbetocina intravenosa es más efectiva que la oxitocina para prevenir la hemorragia posparto en mujeres con cesárea. Tiene un efecto importante, se asocia a menor pérdida de sangre y a menor efecto adverso si nosotros lo comparamos con la metilergometrina en lo que es la revisión de la hemorragia posparto. Si nosotros nos referimos a Cochrane, él concluye que la carencia de evidencia existente hasta el momento no nos da una decisión indicativa para utilizarlo como primera línea de tratamiento. Esto dependerá de los factores de la paciente, de los insumos, de la disponibilidad de cada uno de sus lugares de trabajo,
pero que vamos a tener que hacer diferentes estudios para saber si este medicamento tiene que ser uno de los de primera línea. Cuando nosotros contamos con ello, puede ser una alternativa, pero si no contamos con ello, el uso de oxitocina junto con misoprostol pueden ser tan efectivos y tan seguros como el otro. La desventaja es que el costo es mucho mayor. ¿Cuánto gastamos en una oxitocina? A nivel institucional hemos de estar gastando por 20 unidades como 35 pesos y me estoy yendo cara. Si nosotros hablamos de la carbetocina, ¿cuánto necesitamos? Mucho más. Y si nosotros tomamos en cuenta que el costo es mucho mayor y que los insumos de nuestro hospital necesitan otras prioridades, tendríamos que poner en la balanza qué es lo más importante. En conclusión, es una alternativa, pero no es un tratamiento de primera elección. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Sí, doctor. El miocardio que decía que producía espasmo coronario y llegaba a producir infartos, ¿qué tan cierto es? Ya que sabemos que es un vasoconstrictor periférico. Sí, hay una publicación en el cual comentan que ellos utilizaron y sí presentaron un caso, pero no hay otro más. Entonces, desafortunadamente falta mayor publicación, mayor número de casos para que podamos verlo. En muchos lados se utiliza para pacientes cardiópatas, pero también ellas tienen riesgo, entonces no sería un tratamiento de elección para esas pacientes. Porque también algunos artículos no lo recomiendan en polvo, tal cual, No. sino en 100 mililitros y en infusión continua en 10 minutos. Según la recomendación es 1 mililitro y puede pasar en 1 minuto, pero si usted puede pasar tanto intravenoso como intramuscular y nos da el mismo efecto. ¿Tiene la misma rapidez de acción en 2 minutos? Sí, es la misma, la biodisponibilidad, el promedio es 2 minutos. ¿Alguna otra pregunta? Muchísimas gracias.